Estoy chequeando el horno porque es algo que nunca me tengo que olvidar antes de ponerme a trabajar, más cuando son masas con levadura. Y hoy te traigo masa con levadura 1 y después te voy a traer otra masa que no tiene levadura pero tiene la misma técnica. No te dije qué voy a hacer, porque te voy a elegir a vos qué es lo que te gusta más. ¿Por qué? Porque voy a hacer una masa de factura alemana o danesa, ¿sí? O danesa alemana. Es un hojaldre, es una masa laminada, una masa, digamos, un poco más de esta época. Y por otro lado, también te voy a traer un hojaldre, pero algo más de mi infancia, algo más de todo lo que yo te traigo siempre, que es algo que yo comía cuando era chico. Y creo que hay muchas panaderías que lo siguen haciendo, otras ya no tanto, que son los alfajores de hojaldre o los alfajores milhoja, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Traete tu librito, empezá a anotar la receta porque vas a ver que no te puedes perder de nada, ¿sí? Máquina. Yo voy a trabajar en máquina siempre y cuando tenga. No quiere decir que sí o sí necesito trabajar en máquina. Te voy a hacer las facturas alemanas o danesas que también se le llaman, que es algo que a mí me gusta mucho y es una masa muy pero muy sabrosa. Vamos a arrancar por el empaste, no voy a arrancar por el amasijo como hago por lo general. Y vamos a poner manteca. 1 kilo de manteca. Las cantidades las vas a trabajar vos a tu gusto, ¿sí? Entonces, manteca, ahí, 1 kilo. Y en esta ocasión, para el empaste, vamos a utilizar 200 gramos de harina. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? La manteca, por lo general, tiene que estar relativamente fría, no que esté pomada o a temperatura ambiente, porque si no se te va a aflojar mucho. Lo que voy a hacer acá es romper los grumos de la manteca para hacer el empaste. Entonces, tenemos siempre un amasijo, que va a ser la parte que lleve mayor cantidad de harina, y un empaste que por lo general lleva una proporción de harina muy poca, pero esa proporción de harina la hago más que nada para secar un poco a la manteca, por si la manteca tiene mucha agua. Muchas veces la manteca viene con agua. Ahí estamos. ¿Y qué voy a hacer? En una plaquita, para hacerlo más prolijo, le vamos a poner papel manteca. Lo que yo trato ahora de hacer es no tocar la manteca para no generarle calor, ¿sí? Digamos, para que no se me derrita las manos. Entonces, directamente, vamos a cortar ahí, papel manteca. Y ahora, vamos a sacar toda la manteca. Y directamente lo voy a poner en la placa con papel para después darle frío, ¿sí? Ahí. Sacamos. Ahí está. Tenemos el empaste listo. Ahora, sin lavar la batidora, o el bowl de la batidora, voy a cambiar el gancho. A ver, te vuelvo a repetir. Si no tenés máquina, lo haces a mano. No hay ningún problema. Y vamos a agregar, primero, yemas. 6 yemas. Vamos a agregar azúcar, 240 gramos. Vamos a agregar sal, 20 gramos de sal. Vamos a agregar harina, y a mí como me gusta mezclar, pongo 600 de harina 3 ceros y 600 de harina 4 ceros. Vamos a desgranar 50 gramos de levadura. Esta masa, al ser una masa hojaldrada y con tanta cantidad de manteca, necesita un power desde adentro, por eso le pongo una buena cantidad de manteca. Y ahora vamos a agregar, vamos a bajar y vamos a ir amasando de a poco y vamos a agregar 600 centímetros cúbicos de leche.
la diferencia entre usar leche o agua va a ser que con leche me va a quedar una masa mucho más esponjosa y con agua quizá me quede una masa un poco más crocante, ¿sí? Entonces eso es bueno para tenerlo en cuenta. La manteca relativamente fría, ¿eh? ¿Dónde está? Que no nos quede nada, ¿eh? ¿Y ahora cuánto tiempo más lo voy a amasar? Hasta que toda esta manteca se incorpore en la masa. Importante, muchas veces me preguntan si con esta masa puedo hacer media luna de manteca, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Digamos, es una masa que va a quedar un poco más pesada, por decirlo de alguna manera, por la cantidad de manteca, pero podemos hacer media luna de manteca tranquilamente, ¿eh? Bueno, se va incorporando ahí de a poquito, de a poquito. ¿Qué me falta agregar? Vainilla y limón. Si la masa está justa, ¿qué quiero decir? Si está humectada justa, no tengo que agregar harina por agregar, ¿eh? Siempre acordate que eh, no hay, yo veo muchas veces esa tentación de que si la masa está blanda o lo que sea, como que enseguida empezar a agregar harina. No, a ver, mira, ahí una pequeña amasada así a mano. Ahí, ahora, placa con papel, ¿sí? Yo prefiero usar papel, puedes usar algún nylon. Y lo ideal es que esta masa, ahora, la levadura, empiece a trabajar un poquito, que empiece a generar sus propios azúcares. Más allá del azúcar que yo le agregué en la masa, siempre la harina más la leche, la yema, empieza a provocar sus propios azúcares. Entonces, digamos, la levadura por sí sola, que empiece a trabajar un poco, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar descansar 15, 10, 15 minutos y después lo vas a llevar a la heladera. Siempre las masas tapadas con papel, bueno, yo en este caso manteca o film, pero siempre tapadas. Cuando relaja la masa, simplemente aplastala. Entonces, ahora voy a la heladera, llevo el amasijo y el empaste y me voy a traer un amasijo y un empaste que ya tengo frío para empezar a trabajar el ojal. Después que pasó el tiempo de descanso en el frío, tengo la manteca, la verdad que estaba bastante blanda, y el amasí. Lo ideal es llevarlo una hora de freezer, suponete, y después guardarlo en la heladera, no sé, si querés de un día para el otro, 4 o 5 horas, sería lo ideal. Si estás demasiado apurado, dale una hora como mínimo de freezer, ¿sí? Pero siempre teniendo la precaución de enfriar de un lado, más o menos media hora de un lado, y después darle vuelta y lo enfrías del otro lado para que el frío sea parejo y nos quede lo más prolijo posible. El frío le genera a la masa una, digamos, una relajación distinta porque la levadura se frena y te deja estirarlo mucho más, ¿sí? Por eso que le damos las 3 vueltas seguidas cuando la masa nos deja. El empaste, ¿ves? Está, digamos, bastante rígido, pero a la vez yo ahora voy a empezar a estirar y no se rompe. Ahora, para tener un buen hojaldrado, vamos a llevar un extremo al centro y otro extremo también al centro. Si vos ahí podés ver, tengo partes iguales de masa y de manteca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a dar 3 vueltas simples. Arrancamos por la primera. ¿Ves lo que hago? Primero, aplasto un poco, ahí, y siempre tratando
de que la manteca no se rompa, ¿eh? Ahí está. Y ahora ya lo voy estirando. Es importante que esto lo hagas bien cómodo. ¿Qué quiero decir bien cómodo? Que lo hagas, si te da todo largo, mejor, ¿eh? Porque así después cuando le vas a dar la siguiente vuelta, no te cuesta tanto. Importante, sacá el excedente de harina. Lo achicás un poco y vas con la otra. Ahí me quedaron las 3 capas iguales de masa. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a estirar y le voy a dar la segunda vuelta. Antes de cerrar, ahí está. Perfecto. Le faltaría una vuelta más, ¿sí? Igual que las 2 que hice antes. Este lo voy a dejar y voy a traer una plancha que ya tengo estirada, fría, para empezar a cortar las facturas. Masa estirada, ya está lista. Esta masa está estirada más o menos de 3 milímetros a medio centímetro de espesor. Cuanto más gruesa lo dejes, más se te va a notar el hojaldrado. Me gusta hacerla más grande de lo normal, tal de lo que es bien acerí. Y voy a cortar, voy a marcar con la bicicleta cuadrados de 10 por 10. Ahí está, perfecto. Ajustamos, pero no lo voy a cortar con la bici. Corto mucho todo este tipo de masas con el cúter, ¿eh? ¿Por qué? Porque con el cúter te sale un corte limpio. Yo que soy bastante fanático de todas estas masas, me gusta aparte el cúter. ¿Por qué? Porque por más que quieras, no genero presión, entonces el hojaldre queda perfecto. Vamos a armar dos variedades. Una especie de canastita, ¿sí? Que es simplemente unimos las 4 puntas. Bien, bien, bien. El hojaldrado trato de no toquetearlo demasiado, ¿ves? Que quede lo más entero posible, ¿sí? Entonces, en la placa enmantecada, empapelada, perdón, con una buena distancia, ahí está. Y el centro sí, lo aplasto bien. Y otras que vamos a hacer es, con un cortante, mira, vamos al borde de la mesa, ajustá, y te vas. Y ahora simplemente estas las voy a dejar leudar. Con la cantidad de levadura que yo le puse en esta receta, en 1 hora y media a 2 horas a una temperatura de unos 25 grados, ya van a estar listas para cocinar, ¿sí? El horno lo tengo precalentado a 200, pero te voy a mostrar unas que ya tengo leudadas. Y que en este caso le voy a poner un puntito de crema pastelera para ir al horno. Me voy a un horno a 200 grados, cuando cierro el horno lo bajo a 180 y esta preparación va a tardar entre 18 y 20 minutos.
Mirá, por favor, cómo quedó este hojaldre, ¿eh? La verdad que me da mucho orgullo ver cómo han quedado, se notan bien las capas, del hojaldrado. A ver, la forma puedes hacer la que se te ocurra, ¿sí? Acá la idea es que aprendas la técnica. Y ahora, como broche final, y me gusta mucho cómo queda, crema chantilly tapando la pastelera. Y le vamos a poner fruta fresca. ¿Cuántos alfajores conoces? ¿Conoces los alfajores de chocolate? ¿Conoces los alfajores de maicena? ¿Conoces los alfajores provincianos? Pero seguramente cuando eras chiquito o chiquita, no sé si en tu panadería hacían los alfajores de mil hoja o de hojaldre. Estos alfajores que tienen la particularidad que no vamos a hacer dos tapas para un alfajor, vamos a usar una sola. Pero para eso vamos a hacer un amasijo en empaste. Yo ya lo adelanté, lo hice anteriormente. Este amasijo, la particularidad que tiene es que no tiene tanto sabor como el que hicimos para las facturas danesas y no tiene levadura. Es solo agua, harina, sal y nada más. Y acá tenemos manteca. Así que acá lo principal es que aprendas otra manera o otra técnica de hacer un hojaldre. Vamos a correrlo, lo tengo bien frío y vamos a agarrar un poquito de harina extra, acá en mi cajón, un poquito. Siempre lo que tenés que tener en cuenta es que las masas de hojaldre no es bueno meter demasiada cantidad de harina entre vuelta y vuelta o cuando estiro, porque la harina sola después queda dando vuelta, no se cocina sola. La manteca, que la vamos a envolver bien, ahí va, que bien envuelta. Y este hojaldre, a diferencia del que hice anteriormente, le voy a dar 4 vueltas, pero 4 vueltas intercaladas. Vamos a empezar por la primera. La primera va a ser una vuelta en 3. Una de las mañas que fui agarrando con los años, por suerte, es cada vez ser más prolijo. Y más con todo este tipo de masas de hojaldre. Porque cuanto más prolijo soy, más voy a poder aprovechar las masas. Fíjate. 1, 2, 3. Ahora una vuelta doble. El cierre, este cierre, siempre lo voy a dejar hacia un costado. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso no hay problema. Nunca para mi lado. Y volvemos a estirar. ¿Está? Y ahora vamos con la vuelta doble. Para la vuelta doble, vamos al medio, el otro extremo también al medio. Me aseguro que quede bien cerrado, bien justo. Y ahora monto. Simple. Este lo llevo al frío y tengo uno estirado y frío. Y ahí te cuento cómo sigue. Todas las masas de hojaldre, yo lo que hago por lo general, antes de cortarlas, ¿ves? Las tengo estiradas, así en capas. Ya en láminas, separadas con algún separador, porque de esta manera lo que me aseguro es que yo ya la masa la estiré y cuando la corte
no se achique en el horno, no se encoja. Entonces, como la masa está bien fría, no necesito poner harina, ni por arriba ni por abajo. Lo que voy a hacer con 2 tenedores, la voy a picar. Ahí. Y ahora con un cortante, este es un cortante número 8, y vamos a ir cortando círculos. Una placa enmantecada, empapelada y vuelta a enmantecar. Pongo las tapas. Y el horno ya lo tengo precalentado a 200 grados. Ahí está. Y diríamos que tapas que no son tapas, porque ya acá cada uno de estos discos va a ser un alfajor. Horno a 200 grados, aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Toma coloración, bajo el horno a 160, 170 grados y termino de secar. ¿Por qué te aclaro esto? Termino de secar porque si yo tomo coloración y lo saco en el medio va a estar crudo o casi muy húmedo. Entonces, para que quede un hojaldre bien seco, bien crocante, acordate de secarlo. Una vez que sale del horno, los vamos a dejar enfriar y los vamos a rellenar y listos para degustar. Crecieron, ¿no? ¿Vos viste la magia que tienen las masas con la ayuda del horno y el cariño que le ponemos? Fíjate la cantidad de capitas que salió este alfajor mil hojas, por decirlo de alguna manera. Y ahora simplemente, ya con la manteca que tiene la masa, el sabor que le va a dar, yo he agarrado un cuchillo sierra para cortar, pero simplemente mirá. Dulce de leche, la tapa, y ahí lo vamos a ir colocando. Primera masa de hojaldre con ralladura, yema, levadura. Segunda masa de hojaldre, un hojaldre clásico, bien argentino, ¿por qué? Porque dice, estos alfajores, mil hojas. Y esta factura que me fui un poquito para el lado de Europa, factura danesa, también muy rica. Yo voy a degustar mi factura danesa, después voy a seguir por el alfajor, así que nos vemos la próxima.